La conquista española de América es uno de esos capítulos de la historia que no solo fue transformador, sino que ha suscitado innumerables controversias y debates a lo largo de los siglos. ¿Qué empujó a un grupo de europeos a cruzar océanos desconocidos, arriesgando su vida en busca de tesoros y gloria? ¿Cuáles fueron las verdaderas consecuencias de este encuentro entre dos mundos, tan diferentes y a la vez tan interconectados? Te prometo que lo que estamos a punto de explorar cambiará tu percepción sobre este momento crucial en la historia. A medida que navegamos por esta travesía histórica, encontrarás hechos sorprendentes que revelarán la complejidad de la conquista, desde las motivaciones de los conquistadores hasta las luchas de los pueblos indígenas. Pero no solo eso, también desentrañaremos percepciones modernas que pueden desafiar lo que creías saber, y te invito a que sigas con nosotros. Te aseguro que esta historia no es solo un relato del pasado, sino que tiene lecciones que resuenan en nuestra actualidad. Imagina por un momento los vastos paisajes de América del siglo XV, repletos de culturas vibrantes, como los aztecas, mayas e incas, que florecían en medio de montañas y selvas. Estas sociedades poseían sistemas políticos complejos, tradiciones artísticas ricas y un profundo conocimiento de su entorno. Sin embargo, la llegada de los españoles fue el preludio de una invasión que cambiaría, para siempre, el rumbo de la historia. La pregunta que quizás te estés haciendo ahora es, ¿cómo logró un puñado de hombres, en su mayoría soldados con escasa preparación y recursos, conquistar territorios tan vastos y habitados por civilizaciones avanzadas? La respuesta no es sencilla. Los conquistadores españoles, como Hernán Cortés y Francisco Pizarro, no solo llevaban espadas y armaduras brillantes, sino que también se beneficiaron de la división interna entre las tribus indígenas, de la introducción de enfermedades devastadoras y, por supuesto, de su astucia estratégica. Hernán Cortés, al desembarcar en las costas de México en 1519, llevó consigo más que solo un deseo de tesoros y gloria. Conocido por ser un líder carismático y astuto, Cortés centraría sus esfuerzos en construir alianzas con pueblos que estaban en conflicto con el imperio azteca. Uno de los giros sorprendentes en esta historia es que muchos grupos indígenas vieron a los españoles como liberadores, ya que estaban cansados de la dominación azteca. Así, con la ayuda de estas tribus, Cortés lograba avanzar más hacia el corazón del imperio. ¿Te imaginas la confusión y el asombro de los indígenas al ver a hombres de piel blanca, equipados con caballos y armas de fuego? Un hecho poco conocido es que la llegada de los españoles fue acompañada por la propagación de enfermedades como la viruela, que diezmó a las poblaciones nativas. Se estima que hasta un 90% de algunas comunidades indígenas sucumbieron a estas enfermedades en los años siguientes, lo que facilitó la conquista de los territorios. Este aspecto de la conquista plantea preguntas éticas profundas. ¿Podemos realmente hablar de conquista en términos de gloria y honor cuando la enfermedad jugó un papel tan devastador? A medida que los conquistadores se adentraban en el territorio americano, la historia continúa revelando capas de complejidad. Francisco Pizarro, quien lideró la conquista del Imperio Inca en 1532, se encontró con un imperio que, a pesar de ser vasto, estaba en medio de una civil guerra. ¿Qué habría pasado si los incas no estuvieran divididos en ese momento? ¿Hubieran podido resistir mejor los embates de estos invasores? A lo largo de esta serie de eventos, otra figura clave emerge, la mal llamada la Malinche. Esta mujer, una traductora y consejera de Cortés, se ha vuelto un símbolo de traición y complicidad, pero su historia es mucho más compleja. Nacida como indígena náhuatl, fue entregada a los españoles como esclava, pero rápidamente se convirtió en un activo esencial para la conquista. ¿Era ella una traidora o simplemente una aliada pragmática tratando de sobrevivir? Su vida nos desafía a pensar sobre la lealtad, la identidad y la lucha por el poder. Durante este tiempo, los españoles comenzaron a imponer su religión, cultura y sistemas de gobierno, un proceso que se conoce como la colonización. Las misiones católicas se establecieron en toda América, y aunque llevaron consigo ejemplos de arte, educación y escritura, también llevaron el dolor de la conversión forzada y la destrucción de tradiciones ancestrales. Por ejemplo, la reinterpretación de las tradiciones indígenas en el contexto de las enseñanzas católicas llevó a la creación de híbridos culturales, que a menudo se malinterpretan como sincretismo, pero que en esencia pueden verse como una forma de resistencia en medio de la opresión. Uno de los momentos más impactantes de la conquista se dio en la caída de Tenochtitlán. Este evento,
que tuvo lugar en 1521, marcó el fin del Imperio Azteca y el inicio de la dominación española en lo que hoy es México. Cortés, junto con sus aliados indígenas, sitió la ciudad durante meses, y aunque enfrentó una feroz resistencia, la invasión finalmente resultó en la captura del rey Moctezuma y la posterior destrucción de la ciudad. Cuando los españoles tomaron Tenochtitlán, no solo se apoderaron de un lugar, eliminaron un símbolo de fuerza y resistencia indígena. ¿Qué impacto tuvo esto en las mentes de los pueblos nativos? ¿Qué ha pasado con el legado de estas culturas después de la llegada de los conquistadores? A medida que los pueblos indígenas fueron sistemáticamente marginados, sus tradiciones, idiomas y prácticas se perdieron o fueron transformadas profundamente. Sin embargo, no podemos hablar de esta historia sin reconocer la resistencia y la adaptabilidad de estas culturas ante la opresión colonial. En muchos aspectos, su legado persiste en la cultura y la identidad de América Latina hoy en día. A medida que avanzamos en esta narrativa, no podemos obviar las controversias que rodean a la conquista. Discusiones sobre el dilema del conquistador emergen. ¿Deben los conquistadores ser vistos como héroes que trajeron civilización y progreso, o como villanos responsables de explotación y genocidio? Esta dicotomía ha mantenido vivas las conversaciones históricas y nos lleva a reflexionar sobre la moralidad de sus acciones. ¿Cómo puede un simple deseo de riqueza y poder llevar a tantas atrocidades y sufrimientos? Algo fascinante es que, a pesar de esta oscura historia, hay quien sostiene que la conquista también condujo al intercambio de ideas, tecnología y recursos entre los mundos hemisféricos, conocido como el intercambio colombino. Este intercambio tuvo un impacto trascendental, desde la introducción de nuevos cultivos en Europa, como las patatas y el maíz, hasta la llegada de caballos, que transformaron las culturas indígenas. Pero, ¿realmente vale la pena destacar lo positivo de este intercambio cuando se asienta sobre el sufrimiento de millones? A medida que analizamos la figura de los conquistadores, es esencial no perder de vista que muchos de ellos eran, en su esencia, figuras complejas. Algunos tenían un sentido de nobleza y buscaban expandir sus horizontes, mientras que otros estaban motivados por la ambición y el deseo de poder. Recientemente, se han revisado las narraciones tradicionales que los describían de una manera heroica, y ahora son objeto de estudio bajo una luz crítica que revela sus violaciones de derechos humanos, así como los enfrentamientos brutales que llevaron a cabo. Los relatos de la conquista han sido narrados en su mayoría desde la perspectiva española, pero los historiadores contemporáneos están comenzando a dar voz a las historias de resistencia indígena. ¿Qué pasaría si pudiéramos escuchar las historias de aquellos que resistieron, lucharon y se adaptaron a los cambios impuestos por los conquistadores? La historia no solo se trata de héroes y villanos, se trata de personas reales con historias y sufrimientos que han sido ignorados durante demasiado tiempo. En esta búsqueda de justicia histórica, también surge la cuestión de cómo honramos o recordamos a aquellos que sufrieron durante la conquista. Las estatuas de conquistadores se han convertido en símbolos de controversia en varias partes del mundo, y se han planteado preguntas sobre su legitimidad en el discurso público. ¿Deberían ser removidas, o existe un valor en conservar estos recordatorios como lecciones de la historia? Es evidente que el proceso de reconciliación y entendimiento con el legado de la conquista no es sencillo. Las implicaciones de la colonización aún resuenan en las relaciones contemporáneas, y muchas comunidades indígenas siguen luchando por la reivindicación de sus derechos y tradiciones. ¿Estamos preparados para enfrentar las heridas del pasado y aprender de ellas? Por ahora, hemos comenzado a desentrañar las capas de la conquista española de América. Mientras exploramos sus facetas, desde las motivaciones de los conquistadores hasta la resistencia de los pueblos indígenas, queda mucho más por descubrir. En la segunda parte de nuestra travesía, profundizaremos en las repercusiones culturales, políticas y sociales que la conquista dejó en su estela. ¿Qué cambios fundamentales en el tejido de la sociedad latinoamericana son resultado de este capítulo histórico? Nos adentraremos en la historia moderna y en cómo estos eventos aún marcan la política y la cultura de hoy. Quédate con nosotros para descubrir más sobre esta historia fascinante llena de secretos, contradicciones y, sobre todo, un camino hacia la comprensión de quiénes somos hoy en día. ¿Te atreves a seguir explorando con nosotros? A medida que nos adentramos en la segunda parte de esta travesía histórica, es esencial entender que las repercusiones de la conquista no se limitan a la simple dominación territorial.
Desde el momento en que los conquistadores comenzaron a establecer su autoridad, se inició un proceso de transformación que afectaría todos los aspectos de la vida en el continente. La conquista española no solo alteró la geopolítica de América, sino que también redefinió las identidades culturales, religiosas y sociales de sus pueblos. Uno de los cambios más significativos fue la imposición del catolicismo como la religión dominante en tierras americanas. Las misiones católicas se propagaron rápidamente, y muchas tradiciones indígenas fueron reprimidas o reinterpretadas a la luz de las enseñanzas cristianas. Las imágenes de santos católicos comenzaron a reemplazar a las de deidades indígenas, y los rituales ancestrales fueron transformados en prácticas que se asemejaban a las enseñanzas cristianas, mitigando así la resistencia abierta a la conversión. Sin embargo, este proceso no fue homogéneo. En muchos casos, las comunidades indígenas han mantenido elementos de sus antiguas creencias, creando lo que podría considerarse un mosaico cultural que refleja las complejidades de su historia. Este sincretismo religioso es un testimonio de la resistencia de los pueblos nativos. Muchas de las festividades y tradiciones que hoy consideramos parte de la cultura latinoamericana son, en realidad, una amalgama de influencias indígenas y europeas. Por ejemplo, celebraciones como el Día de los Muertos o la Fiesta de la Virgen de Guadalupe muestran cómo las antiguas prácticas pueden coexistir y, a menudo, enriquecer a la cultura dominante. En estas manifestaciones culturales, se puede ver un reflejo del dolor, la resistencia y el ingenio de las comunidades indígenas que, a pesar de la opresión, encontraron maneras de preservar su identidad. La conquista también tuvo graves repercusiones políticas. Tras la caída de las grandes civilizaciones como los aztecas e incas, los españoles establecieron un sistema colonial que despojó a los pueblos indígenas de su autonomía y recursos. Las encomiendas, por ejemplo, eran un sistema de explotación donde los indígenas eran obligados a trabajar para los colonizadores a cambio de protección y evangelización, un intercambio que era profundamente desigual y frecuentemente brutal. Esta estructura económica no solo benefició a los conquistadores y sus descendientes, sino que también sentó las bases para una jerarquía social racista que perduraría por siglos, en la que los europeos eran considerados superiores a los pueblos nativos. A través del tiempo, este legado de opresión se ha manifestado en diversas formas. Las luchas por la tierra, la autodeterminación y el reconocimiento de los derechos indígenas continúan siendo temas candentes en la política latinoamericana contemporánea. Cientos de años después de la conquista, muchas comunidades originarias siguen enfrentándose a la marginalización y a la explotación. Las luchas actuales por los derechos laborales, la preservación del medio ambiente y la reivindicación cultural tienen sus raíces en las injusticias que comenzaron hace más de 5 siglos. No obstante, la historia de la conquista no está compuesta únicamente de sufrimiento y resistencia. A lo largo de los años, tanto la sociedad española como las culturas indígenas han ido evolucionando en un contexto de intercambio mutuo. Este fenómeno no ha sido unilateral, en realidad, se ha transformado en un diálogo cultural que ha enriquecido tanto a los descendientes de conquistadores como a las comunidades indígenas. Las lenguas indígenas, por ejemplo, han dejado una huella indeleble en el español que hablamos hoy. Palabras como tomate, chocolate, cacao, entre muchas otras, son un testimonio de este intercambio. En el ámbito artístico, la influencia indígena se ha entrelazado con la tradición europea para producir obras extraordinarias. La arquitectura colonial, los mosaicos y las pinturas reflejan un diálogo visual que cuenta la historia de un país en proceso de construcción. Museos y galerías a menudo muestran ejemplos de esta fusión cultural, que revela cómo las herencias de diferentes pueblos pueden entrelazarse para crear una identidad nacional rica y diversa. A medida que esta nueva realidad se desarrollaba en América Latina, uno de los fenómenos más interesantes fue el surgimiento de criollos, los descendientes de españoles nacidos en el Nuevo Mundo. A pesar de que tenían la sangre de los conquistadores en sus venas, estos individuos a menudo enfrentaron discriminación y fueron relegados a posiciones inferiores dentro del sistema colonial. Sin embargo, su creciente influencia y poder económico les permitieron comenzar a cuestionar el orden establecido. Esta tensión culminaría finalmente en movimientos de independencia en el siglo XIX, buscando no solo liberarse del dominio español, sino también redefinir la identidad nacional en términos que incluyeran a todas las influencias culturales presentes en sus territorios. Las luchas por la independencia no fueron sencillas ni homogéneas.
Muchas veces, las comunidades indígenas se encontraron en una posición complicada. Algunas de ellas apoyaron a los insurgentes, deseando aprovechar la oportunidad para mejorar su situación bajo un nuevo régimen. Otras, sin embargo, temían que el cambio de poder de los españoles a los criollos no alterara significativamente sus condiciones de vida. La historia de los movimientos de independencia está repleta de matices, y resulta crucial considerar cómo las diversas voces dentro de las comunidades indígenas fueron escuchadas o silenciadas en ese proceso. Si bien la independencia trajo consigo la promesa de un futuro más igualitario y justo, en muchos casos, esta promesa se desvaneció. Las heridas abiertas por más de 3 siglos de colonización continuaron resonando, perpetuando desigualdades y tensiones que aún perduran en el presente. Las políticas de integración y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas siguen siendo vistas como un desafío por muchas naciones latinoamericanas. Una de las respuestas más emocionantes a esta situación ha sido el activismo indígena contemporáneo, que lucha por la reivindicación de los derechos, la autodeterminación y el respeto por sus tradiciones ancestrales. Organizaciones y movimientos han emergido, reconociendo que la única forma de avanzar es a través de la inclusión y el diálogo. Las naciones indígenas han comenzado a trabajar junto a gobiernos y ONG para asegurar que sus voces sean escuchadas en la formulación de políticas que afectan a sus comunidades. Las manifestaciones culturales son también un potente símbolo de resistencia. Festivales que celebran tradiciones indígenas, así como movimientos artísticos que reivindican identidad y cultura, han comenzado a florecer en toda América Latina. Estas expresiones son un grito de orgullo que logra desafiar la narrativa histórica que había sido en gran parte impuesta por los colonizadores. Así, lo que comenzó como un intento de borrar las culturas nativas se ha convertido en un fenómeno de resurrección cultural que busca revivir las tradiciones pasadas. Es fascinante observar cómo la conquista dejó una huella profunda en las estructuras sociales y políticas actuales, y cómo éstas han sido resilientes al enfrentar esa historia de opresión. La forma en que estos pueblos han logrado recordar su pasado, transformar su dolor en arte y resiliencia en lucha es un testamento del espíritu humano. En la conclusión de nuestra exploración sobre la conquista española de América, se vuelve fundamental reflexionar sobre la relación entre historia y memoria. La reconciliación con el pasado no implica ignorar el sufrimiento ni glorificar a los conquistadores, sino reconocer las complejidades de esa historia que aún nos afectan. A partir del análisis crítico que hemos llevado a cabo, muchos empezamos a comprender la importancia de rescatar las voces de aquellos que fueron silenciados. La conquista no es únicamente un capítulo del pasado, es un fenómeno que sigue modelando identidades, luchas y la cultura global actual. Comprender estas dinámicas no solo nos permite sanar las heridas del pasado, sino también construir sociedades más justas y equitativas que honren la diversidad inherente de nuestras culturas. Estamos finalmente preparados para aprender de nuestra historia y trabajar hacia un futuro en el que todos los pueblos, independientemente de su origen, puedan coexistir y prosperar juntos? Esa es la pregunta que nos enfrentamos hoy, un reto que invita a la reflexión profunda y a la acción colectiva. Te invitamos a seguir explorando, aprendiendo y desentrañando las intricadas historias que han dado forma a nuestro mundo. La conquista no es solo un relato del pasado, sino un espejo que refleja nuestras luchas contemporáneas. ¿Qué camino elegiremos a medida que reconocemos y enfrentamos nuestro legado? Ello depende de nosotros.